alias Iván Mordisco, comandante de las disidencias de las FARC, y Gustavo Petro, presidente de la República. FARC y Mordisco le responden al presidente Gustavo Petro: no somos productores ni consumidores de drogas, a diferencia del gobierno. El presidente Petro les lanzó un agudo sablazo al ELNI, a las disidencias: se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos. El país afronta una difícil situación de orden público en varias regiones debido a las acciones criminales que aún siguen desarrollando estructuras criminales armadas al margen de la ley, poniendo en jaque a la población en zonas estratégicas. Ejemplo de ello es el secuestro por parte de la guerrilla del ELN de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, el cual aún sigue en cautiverio, además de la decisión unilateral de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional. Bueno, gente, se confirma, gente, que los mismos socios del guerrillero Gustavo Petro confirman y dicen que el guerrillero Gustavo Petro es un consumidor de cocaína. El grupo terrorista de las FARC le dice al guerrillero que Gustavo Petro es un consumidor de cocaína y es un narcotraficante. Hoy se confirma, sus propios socios narcotraficantes, criminales, asesinos y terroristas desenmascaran a su socio criminal y le dice que es un narcotraficante y un consumidor de cocaína. Escuchen este explosivo audio donde las propias FARC, los terroristas, los criminales, dicen que el guerrillero asesino Gustavo Petro es un consumidor de cocaína. Alias Iván Mordisco, comandante de las disidencias de las FARC, y Gustavo Petro, presidente de la República. FARC y Mordisco le responden al presidente Gustavo Petro: no somos productores ni consumidores de drogas, a diferencia del gobierno. El presidente Petro les lanzó un agudo sablazo al ELNI, a las disidencias: se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos. El país afronta una difícil situación de orden público en varias regiones debido a las acciones criminales que aún siguen desarrollando estructuras criminales armadas al margen de la ley, poniendo en jaque a la población en zonas estratégicas. Ejemplo de ello es el secuestro por parte de la guerrilla del ELN de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, el cual aún sigue en cautiverio, además de la decisión unilateral de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional. Sin dejar pasar el estallido de Azonada en el Plateado, en el departamento del Cauca, instrumentalizado por las disidencias, que dejó a su paso más de 100 militares secuestrados que posteriormente fueron liberados. Contexto: informe secreto conocido por Semana revela que las disidencias de Iván Mordisco han violado 28 veces el cese al fuego bilateral. En medio de ese panorama, el presidente de la República Gustavo Petro envió un agudo sablazo a los jefes de los grupos terroristas en Colombia, mensaje subliminal para la guerrilla del ELN e Iván Mordisco. Iván Mordisco y Gustavo Petro: hoy lo que tenemos es una lucha en los campos, en donde los jefes de las facciones armadas que levantan esas armas en muchas partes del territorio nacional se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos, sostuvo Petro. Y añadió: tienen aún la posibilidad de escoger si el camino es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, o el camino es Pablo Escobar. Contexto: en La Plata, Huila, denuncian que disidencias de las FARC se declararon como autoridad, hay indignación nacional. Por esa razón, las disidencias de Iván Mordisco respondieron de inmediato al presidente Gustavo Petro y a sus afirmaciones: nosotros no somos productores ni consumidores de drogas, a diferencia del gobierno. Fuimos quienes combatimos a Pablo Escobar mientras el gobierno le autorizaba pistas. No seguimos el camino de Camilo Torres,
sino el del guerrillero invencible Manuel Marulanda Vélez, dijeron en un mensaje. En Petro Gustavo nosotros no somos productores ni consumidores de drogas, a diferencia del gobierno. Fuimos quienes combatimos a Pablo Escobar mientras el gobierno le autorizaba pistas. No seguimos el camino de Camilo Torres, sino el del guerrillero invencible Manuel Marulanda Vélez. Los integrantes de esa organización criminal no hicieron referencia a todos los actos delincuenciales que cometen ni manifestaron nada sobre la suspensión de los diálogos de paz con el gobierno nacional. De manera sorpresiva, las disidencias de las FARC, a cargo del temido Iván Mordisco, anunciaron este domingo 5 de noviembre que tomaron la decisión de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. En un comunicado que publicaron las FARC de Mordisco alertaron que el proceso de paz está en riesgo de romperse de manera definitiva. Lamentaron el resultado electoral regional del pasado 29 de octubre con la elección de alcaldes y gobernadores. Enviamos cordial y fraterno saludo al pueblo colombiano. Asimismo, felicitamos la masiva participación en los comicios electorales de este domingo 29 de octubre del año 2023, no sin lamentar los resultados que arrojó la jornada electoral, que demuestran el poder que mantienen las mafias, los clanes y demás aparatos electorales en Colombia, dice el documento. Comunicado Disidencias FARC. Y agrega, de la misma manera, rechazamos vehementemente las actuaciones de personas inescrupulosas que, apostándole a generar conflicto entre las comunidades que ejercieron su derecho a la democracia, no aceptaron haber perdido en la contienda electoral, pero aún más grave, utilizando nuestro nombre y en nuestra organización para legalizar sus actuaciones. Alertamos al pueblo colombiano, a las organizaciones multilaterales, a la Organización de Naciones Unidas en su misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, a los Estados americanos, OEA, a la Unión Europea y países acompañantes y garantes Suiza, Irlanda, Noruega y Venezuela, indica las disidencias de las FARC. El comandante disidente de las FARC, alias Andrei, conversa, junto al comisionado de paz de Colombia, Danilo Rueda III, durante el anuncio de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y una facción disidente de la guerrilla de las FARC, que se autodenomina Estado Mayor Central en cerca de la ciudad de Suárez, departamento de Cauca, Colombia, el 19 de septiembre de 2023. El gobierno colombiano y la facción disidente del grupo guerrillero FARC, que se desarmó en 2017, dijeron el martes que observarán un alto el fuego y mantendrán conversaciones de paz. Y señalaron, informamos que los diálogos adelantados en el marco de la política de paz total con justicia social y ambiental del gobierno Petro como representantes del Estado y nuestra organización revolucionaria FARC-EP, la situación que atraviesa la Mesa Nacional del Acuerdo de Paz con Justicia Social y Ambiental, está en peligro que se genere un rompimiento de manera definitiva. Gustavo Petro sí tendría adicciones que se estarían interponiendo con su labor como presidente. Periodista, lo invitó a sincerarse con el país. En su columna semanal, María Jimena Duzán señaló que varias fuentes le confirmaron que el primer mandatario desaparece de la escena pública por sus serios problemas con las adicciones. Gustavo Petro le respondió horas más tarde. María Jimena Duzán le envió una carta al presidente Gustavo Petro en medio del interés nacional por conocer el paradero del presidente Gustavo Petro, después de que se haga cada vez más frecuente su desaparición pública y que ni los propios encargados de su agenda pública puedan dar razón sobre el estado del primer mandatario. En las últimas horas, la periodista colombiana María Jimena Duzán señaló que sus ausencias estarían directamente relacionadas con problemas de adicción. Gustavo Petro respondió a explosiva carta de María Fernanda Duzán sobre su supuesta adicción a las drogas. Tema causó polémica. Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones
las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción, escribió en las últimas horas en su columna Para Cambio. De hecho, Dusan invitó al primer mandatario a contar la verdad de lo que sucede en su vida personal, no para ser juzgado como adicto, sino para demostrarle al pueblo colombiano que cualquier ser humano, sin importar su posición económica o política, puede caer en las adicciones sin importar cuál sea. Cada vez es más frecuente que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cancele su agenda y desaparezca de los medios y de los compromisos con el país. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral. Tampoco es una tara. Es una enfermedad que tiene solución si se trata a tiempo. La periodista, aunque intenta tratar el tema con la mayor mesura posible, sí fue clara en advertir sus posibles adicciones a las drogas interfirieron no solo en su vida personal, sino en la forma como está dirigiendo el país, alegando que las personas diagnosticadas suelen atravesar por episodios de ira, odio e incluso tristeza que, finalmente, por ser la persona más importante del país en el ámbito político, podría acarrear problemas de magnitud internacional. Todo lo que hace un adicto está determinado por su adicción. Desde la forma como come, como habla, como ama y como odia, la forma como escribe, cómo se relaciona con su familia, con la sociedad y hasta con los actos más nobles de la vida. En un gobernante que padezca esta enfermedad, pasa lo mismo, todos sus actos de gobierno estarían profundamente influidos por la adicción, le argumenta Dusan. Gustavo Petro también se ha vuelto cada vez más radical con sus afirmaciones a través de las redes sociales. En la carta dirigida al primer mandatario, la periodista señaló que, como figura pública, está en todo su derecho de atravesar por momentos difíciles, pero también resaltó que su posición de poder no le permite mantener una doble vida, pues este tipo de ocultamientos son los que impiden que su gobierno sea transparente y que esté presto a chantajes por parte de quienes no lo quieren en la presidencia. En otra parte de la carta, María Jimena Dusan pidió al presidente que, además de confesar la verdad de lo que sucede en su privacidad, encuentre la forma de tratar sus adicciones, porque sólo así podrá ejercer como el político frentero que siempre mostró y no como un presidente atrincherado que solo usa las redes sociales para dirigirse a la población colombiana. Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio. Si usted quiere cambiar a Colombia, de una vez por todas, debería sincerarse y dejar de decirnos mentiras. Lo más difícil de las adicciones es aceptarlas. Una vez eso sucede, el adicto queda liberado y puede empezar su recuperación. Si usted hiciera eso, le quedaría el camino expedito para gobernar y para que el país que lo eligió siguiera creyendo en usted, concluyó la periodista. La periodista le indicó al primer mandatario que su confesión, si es que en realidad existen dichas adicciones, sería la muestra más honesta de que las drogas son un problema de salud pública y que, como cualquier colombiano, puede caer y superarse mediante tratamiento clínico y psicológico. Es importante recordar que Dusan, como resalta en su texto, votó por el presidente Petro e hizo parte de los líderes de opinión que apoyaron que un cambio político en el país era necesario. Sin embargo, ella misma asegura sentirse decepcionada por las decisiones del gobierno y varias de las reacciones del mandatario en su cuenta de X antes Twitter. La respuesta del presidente Petro a la carta de María Jimena Dusan. Gustavo Petro respondió sobre los rumores de una posible adicción a las drogas menos crédito red social X. Ante las palabras de la periodista, el primer mandatario Gustavo Petro usó su cuenta de X para responder con un escueto mensaje que contradice las palabras de María Jimena Dusan.
La única adicción que tengo es al café por las mañanas. Sin embargo, el rumor de que detrás de sus desapariciones hay un serio problema de adicción al alcohol y las drogas le pasaron factura, pues de inmediato varios internautas criticaron sus constantes desplantes a eventos públicos. Si eso fuese cierto, no llegarías tarde a todo lado. Y no, no es una sola vez, eres impuntual, faltas al respeto al contar con el tiempo de los demás. Es bien sabido que desde el jueves te pierdes. Pero eres el nuevo Uribe Mesías, así que nadie te puede cuestionar, señala uno de los comentarios.